¿Cómo vamos a seguir con las conversaciones para ver si finalmente se van a postergar o no las elecciones y cuáles van a ser las condiciones para ello? ¿Qué pasa también con algunos proyectos dando vuelta, como la reforma a pensiones, el tercer retiro del 10%? ¿Qué pasa con las campañas? Bueno, tenemos múltiples temas que abordar junto a Mario Desbordes, precandidato o candidato más bien presidencial de Renovación Nacional. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mario. Muy buenos días, Bárbara, de Renovación Nacional y el PRI, que siempre lo menciono ahí. Bien, pues Bueno, preocupado por lo que está pasando. ¿qué le parece? Se hizo por parte del gobierno los anuncios del proyecto de reforma constitucional para modificar la fecha de las elecciones y usted usó un chantaje de la oposición para poder aprobarlo. ¿Cómo ve esta situación? Yo creo que es legítimo que la oposición diga, mire, yo quiero más ayudas sociales, es fundamental que los bonos sean más contundentes, etcétera, y eso se discute justamente en los proyectos de ley que están en el Congreso y que tienen que ver con los bonos. Pero condicionar el modificar la fecha de la elección a que se aprobaran esas mayores ayudas, me parece que no puede ser. O sea, ¿qué pasa si el gobierno le dice que no hay más plata? Vamos a mantener la fecha de la elección. Bárbara, proyecta los especialistas 8.000 contagios diarios la semana del 9 de abril. ¿Podemos hacer la elección en esas condiciones? Difícil. Yo lo planteé en diciembre, enero, en entrevista, incluso contigo. ¿Se puede o no se puede hacer la elección el 10 de abril? Revisemos eso. Yo creo que no se puede. Bueno, esperamos hasta último minuto para hacer este análisis y creo que lo que está planteándonos el panel de expertos, el consejo asesor, es lo correcto, hay que aplazar la elección. Yo creo que para los candidatos es tremendamente complejo, pero la salud de las personas está antes que nada, Hay un antes problema que todo. entonces en la forma de cómo lo plantearon desde la oposición, tal como usted dice, se pusieron condiciones, requisitos para aprobar, pero el margen que ellos tienen de maniobra tampoco es muy amplio. Sería muy difícil pensar que con la situación actual, con el respaldo unánime, o más bien la propuesta unánime del Consejo Asesor de posponerla, pudieran tener un espacio para rechazar este proyecto. No lo sé, porque cuando ellos dicen no lo voy a votar a favor sin que se cumplan estos requisitos, lo que están diciendo es que lo van a rechazar. Y esta propuesta requiere un quórum alto, porque es una reforma constitucional. Entonces, yo espero ayer ahí un intercambio de Twitter con Narváez, con Paula Narváez y otros más, y le decía a Paula Narváez, bueno, ¿qué va a hacer usted si el gobierno le contesta que no? ¿Va a rechazar esta reforma? Ese es el punto. Entonces, está bien, ¿Y qué les pidan más. dicen? ¿Qué le han respondido? No, ahí no me respondió, hasta ahí llegó el intercambio tuitero. No, Eh, pero las otras personas de la oposición que usted ha podido hablar, porque finalmente, ¿Están claro, dispuestos? cuando uno No, dice que los requisitos son los siguientes, bueno, ¿está dispuesto o no a cumplir la palabra y no a aprobarlo? ¿sabes lo que me temo, Bárbara? Es que esto es complejo para los candidatos y los partidos, eso es cierto. Y también de algún punto de vista es complejo para la democracia, porque uno está corriendo elecciones por razones sanitarias y advirtiendo a la ciudadanía que es peligro y por lo tanto corre el riesgo, tal como acertadamente señaló Marta Lagos en un comentario, de que vote poca gente. Entonces, eh, ¿será que es una excusa, ¿no es cierto? O es buscar una razón que sea eh, agradable al oído de la gente para rechazar finalmente el aplazamiento y mantener la fecha? Yo creo que también hay algo de eso. Entonces, porque la gente dice, bueno, ¿por qué voté en contra? ¿Por qué mantengo la fecha? Porque yo quería más plata, porque quería que se aprobaran los proyectos, quería que se aprobara el 10%, incluso puesto sobre la mesa. Entonces, como no me aprobaron todo esto, yo rechacé y la fecha se mantiene. Entonces, es probable que se esté buscando una razón que sea bonita al oído de la ciudadanía para poder explicar por qué no se corrió la fecha de la elección. Yo espero que no sea eso. He conversado con varios dirigentes de oposición y les encuentro razón, que es muy complicado correr las elecciones. Mi hija es candidata en el distrito 6, donde ella vive, en la quinta región, y me decía, papá, yo apurado, estaba llegando al 11 de abril, ¿cierto? Con el olor de la benzina. ¿Cómo llego al 15 de mayo? O sea, es casi imposible. Eso le está pasando a todos los candidatos y es muy difícil. Pero también es cierto que tenemos 7.000 contagios diarios y lo más importante, Bárbara, tenemos un nivel de camas críticas disponible que está llegando a cero. Y eso va a llevarnos a una cuestión que Chile hasta ahora no ha tenido que vivir, que vimos que sucedió en Italia, en Brasil, en Estados Unidos, en Nueva York, donde había que decidir quién vive y quién muere. O sea, Chile no ha llegado a eso todavía. Entonces, yo creo que no hay justificación para oponerse a la modificación de la fecha de las elecciones,
Espero que el gobierno tenga razón cuando plantea que el 10 y el 15, perdón, de mayo sí se pueden hacer. Por supuesto, no tenemos certeza de qué va a pasar con el virus de esa fecha. Por eso también creo que hay que ser más duro con las medidas sanitarias y más firme, más duro con quienes infringen. Bueno, por un lado, usted dice esto podría ser una estrategia o tratar de blanquear o de cambiar la razón verdadera para no posponer las elecciones. En el fondo, como dice usted, más que reconocer que es un perjuicio para los propios candidatos, es decir que no se cumplieron los requisitos que se impusieron. Fuad Chaín, presidente de la ADC, dice algo que va en la línea justo contraria, que esto casi que hubiera sido un plan del gobierno para generar las condiciones para poder aplazarla a conveniencia. ¿Qué le parece? Porque finalmente la persona que ve esto, ve, bueno, estamos viendo intereses de lado y lado, y la gente. Juárez es candidato, yo entiendo que esto le complica y además es presidente de partido, pero se equivoca cuando dice que el gobierno tiene algún interés en correr la elección. Nosotros no queríamos correr la elección, pero no tenemos alternativas y nadie del gobierno ni de los partidos de la coalición tenía interés en correr la elección. Pero aquí no se trata de una cuestión de voluntades solamente, uno puede querer, pero la verdad que los hechos obligan a disponer otra cosa distinta. Es la condición sanitaria la que está obligando a correr la elección, es la opinión unánime del panel, ¿cierto?, del comité asesor del Ministerio de Salud, es la evolución que está teniendo la pandemia. Es esa la razón para correr la elección, no hay otra. ¿Y qué le parecieron los dichos del presidente de la ADC? Una cosa fue esa, pero otra que había que irse con todo contra el gobierno, había que de alguna manera hacerlo cumplir o cargar con el costo de estos cambios, e incluso habló de acusación constitucional contra el ministro París. El ministro París lo ha hecho bien. Yo respaldo la gestión del ministro, de la subsecretaria Daza, del subsecretario. Hay un equipo técnico muy bueno en el Palacio de la Moneda, además del Ministerio de Salud, donde está entre otros Ignacio Parot, que hace un trabajo extraordinariamente técnico a la hora de determinar cuándo hay cuarentena, cuándo se levanta, cuándo se avanza de fase. Probablemente haya que mejorar muchas cosas, siempre es así. La canciller Merkel en Alemania, un país extraordinariamente eficiente en todo, ha tenido que pedir disculpas hace una semana atrás, Bárbara. ¿Por qué la canciller Merkel pide disculpas? Porque se cometieron errores, le ha pasado a todos los gobiernos. Pero en el balance, así como creo que la gestión de Jaime Mañalich fue una buena gestión, la gestión de Enrique París o París ha sido una muy buena gestión. Yo creo que no se sostiene un segundo acusar constitucionalmente al ministro de Salud, y las palabras de Fuad Chaín yo las entiendo en un momento de enojo, de calentura, porque no creo que sea lo razonable. No estamos en un momento para andar sacando ventajas pequeñas entre sectores políticos. Este es el momento de la unidad. Este es el momento en que tenemos que actuar todos juntos para enfrentar la pandemia, para darle una señal a la ciudadanía de que los políticos tenemos capacidad para mirar más arriba que el interés propio de cada partido, cada sector. Y por eso es muy importante que aprobemos el proyecto que posterga las elecciones. Hay que hacerle correcciones. Yo no soy partidario de que los alcaldes vuelvan por 20 días, mejor que sigan en campaña. Yo creo que los alcaldes Jadwe y Matei tienen todo el derecho a mantener su campaña y ser candidatos presidenciales. ¿Quién le puede cuestionar eso a Elin Matei, una dirigente extraordinaria de nuestro sector, por la que yo trabajé además feliz cuando fue su candidata presidencial? Si Bueno, ella quiere ser candidata presidencial. el CERVEL ya descartó que tenga algún tipo de incompatibilidad, tanto ella como el alcalde Jadwe, van a poder ser candidatos. Así es, y por lo tanto yo mantendría la fecha de las primarias, haría la fecha de la inscripción como está, el 4 de mayo, y ojo con que los alcaldes puedan volver por 20 días. Eso no me hace mucho sentido. El alcalde ya está desplegado, ya está en la calle, pero bueno, aprobemos el proyecto que aplaza la elección y discutamos las ayudas sociales, discutamos si los bonos son los adecuados, discutamos si lo que se está poniendo sobre la mesa es suficiente para evitar un 10%. La Bueno, pyme, Bárbara, es un tema que le importa mucho a usted, las pymes están desesperadas y ya es tanta la gente que me dice que el FOGAPE no ha funcionado bien que no me cabe duda de que es así. Bueno, justamente de estas condiciones o requisitos que piden desde la oposición, más allá en la forma, si vamos al fondo, ¿cuáles le parecen que son sensatas? Ellos, por ejemplo, han planteado que se suspendan las campañas políticas. También han condicionado a que se extiendan ayudas económicas. El 10% incluso se ha llegado a poner sobre la mesa, el tercer retiro. El hecho de que quizá el gobierno, bueno, se mirara esto desde afuera, no fuera al Tribunal Constitucional. ¿Qué va a pasar con el tercer retiro del 10%, cree usted, en este escenario? Un bono universal desde cierto nivel de ingresos hacia abajo o
un ingreso familiar universal de 500.000 pesos del 80% de los hogares hacia abajo, que es clase media, me parece súper razonable. Cuando uno dice que universal es que le llega a todos de ahí para abajo, no significa que la universalidad necesariamente que es para todos los chilenos y que le va a llegar, ¿no es cierto?, al dueño del Mercurio y me va a llegar a mí, no, a los parlamentarios, no, estamos hablando de universal en el sentido de que no le vamos a pedir tanto requisito a la gente, no le vamos a pedir requisitos. Usted tiene un nivel de ingresos de aquí para abajo y le va a llegar el bono. Eso me parece que está bien. Hay que meterle más tinca al FOGAPE. Tenemos un muy buen ministro de Economía como Lucas Palacio, la ministra del Trabajo también tiene que hacer un mayor esfuerzo junto al ministro de Hacienda, porque siento, las pymes me lo han planteado en las visitas a regiones, he estado en varias comunas, ninguna comuna en cuarentena, yo no he visitado comuna en cuarentena, dicho sea de paso, y en varias regiones las pymes, el comercio, la gastronomía, el turismo, me dicen, estamos desesperados, no aguantamos 10 días cerrados, porque ya, con lo que ya estuvimos cerrados, estamos listos para el cajón. Entonces, por supuesto que hay que mejorar esas ayudas, no hay discusión. Ahora, el tercer retiro del 10%, ¿es evitable? Yo lo veo difícil y por lo tanto no es una buena medida, por supuesto, lo dijimos desde el primer retiro, no es deseable, ojalá la gente no tenga que sacar plata de su bolsillo, pero hasta ahora buena parte de las ayudas han venido del bolsillo de los trabajadores, ya sea por la vía de la suspensión del empleo, sacando plata del seguro de cesantía, o por los 10%. Y lamentablemente ha sido así. ¿Pero qué le parece? Vamos a volver sobre esto en unos segundos, pero ¿qué le parece la posibilidad de que se pueda hacer la elección en 3 días? El CERVEL ya prácticamente lo descartó por la dificultad. ¿Cómo lo ve usted? ¿Habría que insistir en esa opción o no? Yo creo que no nos podemos cerrar a ninguna medida que ayude a que la elección se pueda hacer bien. No tenemos que cerrarnos a ninguna, yo creo que tenemos que tener flexibilidad acá. Así que yo a descartar a priori como hace el CERVEL me parece que es un error. Bueno, ahora sí volvamos sobre lo que estábamos hablando. ¿Usted cree que el tercer retiro del 10% va a ser inevitable? Haga lo que haga el gobierno entonces. ¿Ya está instalado tanto en la opinión pública como en el Congreso? En la opinión pública no hay duda que está instalado. Yo no he escuchado a nadie en la calle que me diga, mire, no hay que no hay que avanzar al tercer retiro. El problema es qué pasa con los 2.700.000 personas que no tienen un peso. ¿Qué pasa con aquellas personas que no tienen fondos de pensión, aquellas personas que son independientes de empleos precarios, que nunca cotizaron? Bueno, para ellos son las otras ayudas que planteó el gobierno y que creo que hay que mejorar. El bono COVID, que está sujeto a cuántos días estuviste en cuarentena, cuántos días estuviste en fase 1, que me parece que es un error, debería ser bastante más abierto que eso. A la pyme me han llamado mucho, me dicen, pero ¿por qué nos van a poder condonar intereses y multas, ni siquiera capital, en el pago de patentes? El 90%. ¿Por qué no es 100%? Si es intereses y multas, no nos están condenando capital. Bueno, yo creo que esas cosas hay que revisarlas. Bárbara, el Banco Estado puede prorrogar 3 meses los créditos. ¿Por qué solo 3 meses si es el Banco Estado? ¿Por qué le pido a la banca privada si el Banco Estado no puede hacer un esfuerzo mayor? Hay hartas cosas que corregir en el anuncio del gobierno, pero con todo yo no veo fácil evitar que se termine aprobando el 10%. Al revés, yo creo que cada vez son más los parlamentarios transversalmente que están por aprobar. Ahora, una cosa es lo que ocurra en el Congreso y lo más probable, como usted dice, es que se apruebe. Pero lo que está quizá en duda o lo que podría estar en duda es cuál va a ser la reacción del gobierno. ¿Van a ir al Tribunal Constitucional o van a hacer vista gorda? Es una decisión que van a tener que tomar en algún momento. Porque si van al Tribunal Constitucional, esto se debería frenar siguiendo la línea del resultado anterior, aunque algunos lo ponen en duda también. Sí, el gobierno ya está casado con la fórmula de ir al Tribunal Constitucional y eso debería producirse inmediatamente que se vote en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados. Ojo que hay 2 proyectos al menos que no van en la línea solo de que se retire un 10%, sino de modificar los que ya están aprobados antes. Aquí hay una discusión jurídica que no es menor. ¿No? Recuerde usted que el Tribunal Constitucional falló finalmente en un empate 5-5 y fue la presidenta la que dirimió, la presidenta en ese minuto. Sí. Por lo tanto, incluso en el Tribunal Constitucional no está muy clara la posición. Sí, de hecho, hace unos días Jaime Mulet nos decía que él estaba seguro que si fueran y tuvieran que votar nuevamente, al menos, según él, hay un voto que se haría vuelta y eso permitiría finalmente que pase igual ese filtro. Porque dice, en esa oportunidad había un segundo retiro que estaba siendo promovido por el gobierno. La presión política no era tan firme porque finalmente el retiro iba a ser igual, por una o la otra vía. En este caso no. Rechazarlo es eliminar la posibilidad del tercer retiro. Así es, rechazarlos, eliminar la posibilidad del tercer retiro.
El gobierno cada vez que se han planteado estas medidas ha terminado reaccionando, no ha podido conducir el proceso. Eh, era dable pensar en que el gobierno, por ejemplo, buscara fórmulas para que se repusieran en los dineros. Aquí con usted en entrevista planteamos el año pasado, en julio, que, por ejemplo, la gente pudiera cotizar un 11, no un 10, de la cotización propia. Por ejemplo, que pudiera una persona decir, mire, yo me jubilo un año más tarde para recuperar lo que saqué cuando estábamos en crisis. Todas esas alternativas que estaban sobre la mesa, bueno, el jubilarse más tarde y es parte de la buena reforma que se está planteando en el Congreso a las pensiones, pero el cotizar 11 puntos no está como posibilidad, salvo que uno cotice en las otras, en la cuenta 2 o en la PB. Entonces, el gobierno pudo conducir esto. Me parece muy bien la postura que está teniendo la nueva presidenta de la Asociación de AFP, que es mucho más proactiva, más agresiva, si se quiere, en el buen sentido de la palabra, porque también hay una cuestión que el gobierno ha querido aceptar, que hay personas que van derecho a una pensión de gracia con ahorros a los 60 años, 55 años, las mujeres que van en los 4 o 5 millones de pesos. La presidenta de la AFP dice, bueno, ¿por qué no? Llegado el momento le devolvemos esa plata y que el Estado le financie una pensión de gracia. Lo hemos planteado al gobierno varias veces, el presidente no está de acuerdo porque, por supuesto, esa persona va a tener una pensión de 10.000 pesos, 15.000 pesos, 20.000 pesos, pero esos 20.000 pesos son plata que finalmente no tiene que poner el Estado. Claro, Pero ahí con tengo todo, son esas pensiones de 10.000 pesos, 20.000 pesos las que terminan haciendo que los promedios se vayan al suelo y terminan dándole municiones a aquellos que están por la locura de volver al sistema de reparto, que por supuesto es algo que no debería ni siquiera estar en discusión. Ahora, en medio de todas estas discusiones han generado también un fuego amigo. El gobierno ha dicho que el que más duele respecto a los programas de ayuda, que son insuficientes, a que todavía son muy difíciles de entender, a que hay mucha letra chica o todavía focalización, que para juicio de algunos es excesiva. Usted hizo un acuerdo también con el otro candidato, Joaquín Lavín, que también ha generado críticas dentro de su mismo sector. ¿Cuál es el objetivo de esta, no sé si unión o trabajo conjunto? ¿Han podido sacar algo en limpio? ¿Y qué le parecen las críticas de sus propios compañeros? No, lo primero, lo que hemos hecho con Joaquín es buscar fórmulas para solucionar el problema de la gente. Nosotros tenemos en Renovación propuestas que van en la línea de mejorar la ayuda estatal. Y Joaquín dice, bueno, además de eso es necesario encontrar una ayuda más general, más amplia, que puede ser el 10%, pero Joaquín dice, ¿por qué no buscamos la alternativa de los seguros, en los fondos del seguro de desempleo? Técnicamente hay gente que me dice, mira, no, porque si tú le sacas la plata al seguro de desempleo y el desempleo no afloja, podemos encontrarnos con el drama de que va a haber gente desempleada y no va a haber cómo pagarle, de dónde sacar. Y eso puede generar un conflicto hoy día mismo. Pero lo que plantea Joaquín es, bueno, busquemos alternativas. Y eso es lo que yo estoy abierto a buscar y hemos conversado con el alcalde de Las Condes de, cierto, tratar de buscar soluciones, no quedarnos sentados en la crítica a que los proyectos se quedan cortos. Ahora, el comentario negativo de parte de algunos candidatos nuestros de Chile Vamos, ojalá fueran más proactivos, hicieran propuestas y no estuvieran constantemente criticando. Por Dios que es difícil cuando el propio gobierno termina reconociendo que se equivocó 1, 2, 3, 4 veces en los bonos y en las ayudas. El IFE 1.0, yo salí a defenderlo al patio de los Naranjos, ¿no es cierto?, en una conferencia porque me lo pidieron los ministros de la época y los presidentes de partido salimos a defenderlo y a las 2 semanas nos dijeron que sí había más plata, cosa que nosotros estábamos negando porque era la versión que nos habían dado. O cuando el ministro de Hacienda, como ahora Ignacio Briones, dice, bueno, llegamos tarde con las ayudas. Para el ministro de Hacienda es una frase más nomás, llegamos tarde con las ayudas. Pero para la gente que está desesperada, para la pyme que está acogotada, eso del llegamos tarde es un drama, no es solamente un, pucha, me equivoqué nomás, ¿qué le voy a hacer? Entonces, yo preferiría que Ignacio, que Sebastián fueran más propositivos, discutiéramos técnicamente las propuestas, las alternativas y no hubiera tanta descalificación, porque ha habido frases muy descalificadoras desde tratarnos de populistas, vendedores de humo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene que nos descalifiquemos así? Y como viste, en ese mismo sentido, incluso hemos visto cartas en el diario del senador Felipe Cast, que son rostros también emblemáticos de Ópoli, haciendo críticas. Y si a eso le sumamos también algunos desencuentros que han tenido republicanos con la UDI, ¿se está generando tensión, se está desarmando un poco la unidad en el oficialismo? Por supuesto que genera tensión cuando un personero como Felipe Cast o como el propio Ignacio Briones nos trata de vendedores de humo, nos trata de populistas. Además, sin conocer la realidad de los chilenos, y ese es el problema. Cuando yo sé que el manual de cortapalos
Yo sé que su cierto cuadernito de apuntes del posgrado dice no hay que nunca sacar de acá, nunca hacer esto. Está bien, perfecto. Pero en casos de emergencia como esto, uno tiene que ser más flexible. Cuando uno plantea no focalizar por ahora, en estos momentos, está recogiendo la misma lógica que han usado países desarrollados. Trump no es un tipo de izquierda y entendió que no había que focalizar. Lo mismo en Alemania. El actual primer ministro italiano, cuando era presidente del Banco Central, le recomendó a los demás países, oiga, dejen de focalizar, no es el momento, no, en este minuto hay que dar ayudas generales. No lo digo yo, lo dicen especialistas de fuste, reconocidos internacionalmente. Entonces, que me descalifiquen como populista me parece que es un error, porque eso va a desatar una espiral de críticas, de ida y venida de críticas que no le hacen bien a la primaria que necesita Chile. Vamos. Bueno, en la medida, como dice usted, si es que no se abren a ese pragmatismo, estas roces van a seguir hacia adelante. Tenemos todavía harto rato de pandemia. Bueno, si es el tono que le quieren imprimir a algunos, ¿qué le vamos a hacer? O sea, imposible quedarse mudo cuando uno lo tratan de populista o de vendedor de humo. Entiendo que la crítica esa iba más a Joaquín por el proyecto del AFC, pero Joaquín está buscando alternativas. Busquemos alternativas, ¿eh? Y no critiquemos, o por lo menos critiquémosla técnicamente, pero no descalifiquemos, que es lo malo. Cuando Felipe Cas, que habitualmente descalifica, que habitualmente usa la muletilla del populismo, y él dice, bueno, no presenten proyectos inconstitucionales, y él ha presentado proyectos inconstitucionales. Entonces, ese tipo de cosas a mí no me parecen, porque creo que no ayudan en nada. Tenemos que tener unidad en la coalición y tenemos que tener una primaria en donde discutamos ideas, puntos de vista, pero sin descalificarnos. Eso es fundamental. Muchas gracias por haber conversado con nosotros esta mañana. Que tenga un muy buen día. Muchas gracias a ti, Bárbara. Un saludo también a toda la gente que nos ve en EMOL TV. Muchas gracias. Pues, además de saludarlos, también los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros en emol.com.